Muy buenos días, amados hermanos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta mañana. Es para nosotros un grato honor delante del Señor poder estar con ustedes y con todos los que ya están conectados en esta mañana para empezar nuestro hermoso devocional en la presencia de nuestro Señor. Así que bienvenidos, hoy estamos 5 ya de enero del 2023. Buenos días. Es hermoso reconocer que la vida viene de Dios y darle este tiempo primeramente a Dios para poder alabarle, escuchar su palabra y entender lo que Dios nos quiere decir hoy. Qué bueno hacerlo con ustedes. Amén. Vamos primeramente a alabar al Señor. Y de los que maman una fortaleza, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú eres el creador y el soberano Dios. Reconocemos tu soberanía, tu gracia y tu amor en nuestras vidas. Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre. Cuando miro yo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos en esta mañana a empezar orando y dando gracias a nuestro Señor. Padre amoroso, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias a ti en esta mañana por este nuevo día. Hoy estamos 5 ya de enero del 2023. Para nosotros, Señor, esta mañana y cada mañana es un momento de gratitud, de gozo, porque vamos a conversar con nuestro Creador, con nuestro Señor, y vamos a adorarte, vamos a rendirnos ante ti, vamos a postrarnos, vamos a tener un tiempo de poder regocijarnos, de poder reconocer tu señorío, tu grandeza, tu gracia, tu bondad, tu fidelidad. Gracias. En verdad, mientras cantamos, Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es que sí, eres conocido por toda la tierra. Eres grande, el ser humano tiene metido en su ser el deseo de buscar a Dios.
tiene metido en su ser el deseo de comunicarse con su Creador, porque cuando nos creaste, pusiste ese ser en nosotros. De modo que el ser humano, por lejos que esté de ti, siempre habrá algo en su ser que clama de Dios, que busca de Dios. Siempre habrá en su ser, Señor. Por eso que el ser humano siempre va a estar ahí buscándote, siempre va a estar allí pendiente acerca de ti. Dios amoroso, te damos gracias. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias por llegar en esta mañana a esta reunión contigo. Una reunión que siempre, Señor, tú aceptas. Las reuniones que tenemos contigo jamás nos has rechazado, ni jamás nos has dicho más tarde o más temprano, tengo la agenda llena, como suele pasar con nosotros los seres humanos. Siempre, Señor, los seres humanos tenemos nuestras propias deficiencias, nuestros propios inconvenientes, propios de nuestras limitaciones humanas. Por eso nosotros cuando estamos en un sitio no podemos estar en otro, cuando estamos ocupados en una hora no podemos estar en otra, porque los seres humanos somos personas limitadas, con tiempos limitados, y cuando estamos conversando con una persona no podemos estar conversando con otra. Y cuando estamos escuchando a una persona no podemos estar escuchando a otra. Y así es, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es muy, muy, muy importante saber escuchar, saber oír, y claro, y todas las cosas, todas las palabras, Señor, que nosotros decimos, hablamos, tú nos escuchas de manera particular, nítidamente, en medio de la inmensidad de muchas y miles y millones de palabras que están saliendo en diferentes partes del mundo a esta misma hora, Señor, para hablar contigo. Y es impresionante, impactante que tú siempre nos escuchas de manera particular. Por eso eres Dios. Por eso, en esa divinidad, en esa soberanía tuya, tú, Señor, eres ilimitado. Por eso nos gozamos, nos alegramos saber que tú nos recibes. A nosotros, con nuestras propias limitaciones que tenemos, usted allí está para recibirnos y para mostrarnos, Señor, aun cuando somos tan pequeños, ahí estamos siendo atendidos por ti. Muchas gracias, Señor. En verdad, esto nos agrada, nos da mucho gozo, mucha felicidad, saber que usted nos recibe, que usted está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Gracias, mi Señor, por este tiempo maravilloso, gracias por este tiempo glorioso que tú nos concedes en esta mañana. También, Señor, que queremos darte gracias en esta mañana por el descanso, por el reposo que hemos tenido. Tú siempre nos traes un descanso, siempre nos das un reposo, aunque a veces hay días como anoche nos acostamos un poco tarde, pero amanecemos frescos porque el descanso que tú nos das es un descanso maravilloso y eso viene de ti. Siempre tú estás en todo, tú estás listo para atendernos en todo, y entonces por eso, Señor, para nosotros es muy importante disfrutar del descanso que tú nos sabes dar. Muchas gracias te damos en esta mañana por este descanso. También, Señor, en esta mañana te queremos dar gracias. Gracias, Señor. Por haberte conocido, porque tú te diste a conocer, Señor. Tú te revelaste en Cristo Jesús, y Cristo nos ha dado a conocer y nos viene dando a conocer cada día. Tu palabra dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. De modo que si algo queremos conocer del Padre, el Hijo nos lo tiene que revelar de manera constante y permanente. Y cuando leemos tu palabra, cuando meditamos tu palabra, como lo haremos hoy en esta mañana, entonces siempre tienes ahí una palabra para nosotros, siempre tienes ahí una palabra para hablar a nuestros corazones. Y claro, y a veces pueden ser textos, Señor, que lo leemos, no es que lo leamos por primera vez, sino que de repente lo meditamos por primera vez, o a veces ya por segunda vez, pero ahí está tu revelación fresca, una revelación novedosa, una revelación
que siempre va a traer un alimento espiritual a nosotros, siempre va a traer ese corazón, digamos, dispuesto para buscarte a ti. Y yo te agradezco, Señor amoroso, en esta mañana, Señor, por este tiempo que tú nos concedes. Amado Señor, también queremos orar por nuestras necesidades espirituales. Nosotros queremos siempre presentar nuestras necesidades espirituales primeramente, Señor, antes que las naturales, porque tu palabra dice que tú conoces nuestras necesidades materiales, las necesidades naturales, las necesidades temporales. Tú las conoces, sabes lo que necesitamos y sabes, Señor, que esas necesidades están ya determinadas para que todo ser humano pueda recibirlas así, de modo que sin que nosotros te pidamos, tú nos darás el pan, nos darás el vestido, nos darás las cosas. ¿Por qué? Porque están determinadas por ti para que así sucedan de manera natural. Sin embargo, tu palabra nos enseña más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces allí nosotros tenemos que buscar en el reino de Dios las necesidades que la iglesia tiene. Nosotros en esta mañana oramos por que suplas las necesidades espirituales, Señor, en tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, suple las necesidades espirituales de tu iglesia. La iglesia tiene necesidad de andar de acuerdo a su nueva vida. Hemos nacido de nuevo, todos hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva vida y por lo tanto hay una gran necesidad en nosotros de andar en nuestra nueva vida. La iglesia, Señor, tiene la necesidad de creer que su vida de antes, es decir, su vida antigua, está crucificada con Cristo. Y eso es importante, está crucificada con Cristo. ¿Y por qué está crucificada con Cristo? Para no servir más al pecado. Y esa es una de las cosas. Como nosotros tenemos esa necesidad de andar en nuestra nueva vida, entonces nosotros tenemos que caminar en esa nueva vida. Cuando nosotros caminamos en esa nueva vida, ya no serviremos al pecado. ¿Por qué? Porque la nueva vida no es para servir al pecado. La nueva vida es para servir a Dios. La nueva vida es para que nosotros, en esa nueva vida, nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para servir a Dios en Cristo. Y esa es otra gran necesidad, Señor, esa tremenda necesidad que tiene la iglesia de considerarse muerto. Y eso es importante. Tu palabra dice en Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado. Si la iglesia se considera muerto al pecado, también debe considerarse vivo para servir a Dios en Cristo. Es decir, la vida que tenemos ahora es una vida de servicio a Cristo, o sea, de servicio a Dios por medio de Cristo. De modo que nuestra vida, que es de servicio, es una vida, Señor, para servir a Dios, primeramente hay que considerarse muerto al pecado. Y esto es importante, ¿no? Dice, muerto al pecado, pero vivo para servir a Dios. Entonces, a Dios sirven los vivos, pero que están muertos al pecado. Y esa es una de las cosas que tu iglesia tiene que entender. Esa es una de las cosas que tu iglesia tiene que saber. Para servir a Dios hay que estar muertos en Cristo Jesús, vivos en Cristo Jesús. Ahora, la iglesia también, Señor, tiene otra necesidad. La iglesia tiene la necesidad de creer que tiene poder para no permitir que el pecado controle su cuerpo mortal ni le obedezca en sus deseos perversos. Esos son los aspectos importantes que la iglesia debe de creer. Ahora, la iglesia, Señor, en verdad, si la iglesia cree que tiene poder para no permitir que el pecado controle su cuerpo mortal, entonces, y no le obedece al pecado en sus deseos perversos, ahora, ¿qué significa que no le obedece? Porque el pecado viene a seducirlo otra vez. El pecado viene a nosotros a seducirnos. El pecado viene a nosotros nuevamente a buscar, a querer, a tomar control nuevamente de nuestros miembros. Pero tu palabra dice, no, ya no puede el pecado hacer eso. Ya no. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que creer que tienen poder para no permitir que el pecado controle su cuerpo mortal.
De modo, Señor, que nuestra mente no debe estar al servicio del pecado. Nuestras palabras, nuestra boca no debe estar al servicio del pecado. Nuestras acciones, nuestras emociones no deben estar al servicio del pecado. Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos no deben estar al servicio del pecado, mas deben estar al servicio de Dios. Y esa es una tremenda necesidad. Por eso te rogamos, Señor, que esa necesidad espiritual, tu iglesia, Señor, la pueda tomar con fe. Por eso la necesidad es de creer que tenemos poder. Tenemos poder para no permitir que el pecado tome nuestros miembros nuevamente. Así que nosotros no les debemos permitir esos deseos perversos. Esos son deseos que trae que para satisfacer y nosotros simplemente no los debemos obedecer. Porque en otra parte de tu palabra dice Romanos 8:14, que ahí encontramos otra necesidad, que la iglesia tiene la necesidad de creer que el pecado ya no tiene poder sobre ellos. Es decir, es otra forma como tu palabra explica, el pecado ya no tiene poder sobre nuestros miembros. Es decir, tiene poder en la medida que nosotros le consentimos. Pero si no le consentimos, no tiene poder. Si nosotros no le damos el pase, no tiene poder. Si no le abrimos la puerta de la decisión nuestra para hacer el mal, no tiene poder. Es decir, ¿por qué? Porque ya no nos controla, ya no tiene poder. El pecado, dice, ya no tiene poder sobre ellos, ya no. Y eso es una de las cosas que tenemos. No es que yo traigo de mi abuelito, traigo de así, que está metido. No, acá dice, ya no tiene poder. Así que simplemente debo decir, no tienes poder a ese vicio, a esa esclavitud, a ese pasado. Simplemente decirle, ya no tienes poder. Antes tenías poder, pero ahora no. De modo, Señor, que la iglesia debe creer. Por eso es que ahora es siervo de Dios. Es otra de las cosas que la iglesia debe creer, que la iglesia es siervo de Dios y como siervo de Dios lleva una vida de santidad y como resultado tendrá la vida eterna. Y esto es maravilloso, esto es glorioso, esto es poderoso. ¿Por qué? Porque cambiamos de Señor. Antes el pecado era nuestro Señor, antes el pecado no estamos confinados viviendo bajo el pecado, pero ahora no, ahora ya no estamos confinados bajo el pecado, ahora estamos libres. Y eso es otra de las cosas que tu iglesia debe creer. Tu iglesia, Señor, tiene la necesidad de creer que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es tremendo, ¿no? La ley de vida, la ley, y esto es importante porque dice, ¿no? Que la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha librado o nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay dos leyes allí. La primera ley que era la ley del pecado y la muerte, que controlaba, que llevaba cautivo al ser humano ¿no? Al ser humano. Pero luego viene la segunda ley, cuando viene Cristo a nuestra vida, entonces la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado. De modo que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino estamos bajo la ley del Espíritu para hacer lo que el Espíritu quiere, para hacer lo que el Espíritu desea, para hacer lo que el Espíritu demanda, de modo que no hay lugar a que nosotros caminemos bajo la ley del pecado, porque ya no está en nosotros, la ley del pecado, ya no vivimos sujetos a la ley del pecado, vivimos sujetos a la ley del Espíritu. Por eso es que nosotros, o la iglesia en general, no debe ocuparse de la carne, porque quien se ocupa de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esa es otra tremenda necesidad. Otra gran necesidad de tu iglesia, de estar ocupada en las cosas del Espíritu. Eso es importante. Nosotros como iglesia tuya debemos estar ocupados en las cosas del Espíritu y no ocupados en las cosas de la carne. No ocupados en las cosas de la carne. Por eso, Padre bueno, Padre santo, Padre justo, Padre amoroso, oramos a ti, clamamos a ti, buscamos tu rostro, Señor, constante y permanentemente. Y Dios, delante de ti,
Queremos buscar tu rostro, queremos estar contigo, queremos amarte, Señor, en todo tiempo, queremos adorarte en todo tiempo. Y bueno, pues nosotros queremos ocuparnos siempre del Espíritu. ¿Por qué? Porque ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, que disfrutamos de la vida y disfrutamos de una abundante paz. Esa paz que da, esa paz que trae pues el Espíritu, que trae gozo, esa paz que trae felicidad, esa paz que trae esperanza, esa paz que trae paciencia en nosotros, esa paz con la cual uno duerme, esa paz con la cual uno trabaja, esa paz cuando uno hace esto o aquello, esa paz, Señor, necesitamos disfrutar cada día de esa paz. Amado Señor, es hermoso saber que estamos delante de ti y en verdad muy contentos, muy felices por lo que tú haces en nuestra vida. Sí, Señor. También, querido Señor, en esta mañana también la iglesia, Señor, tiene la necesidad de creer que cuando se vive según el Espíritu, hace morir las obras de la carne. Esto es glorioso, ¿no? Esto es glorioso, esta verdad gloriosa, esta promesa gloriosa. Estas son promesas que tú nos das, son promesas que nosotros tenemos que tomarlas para vivir por ellas. Estas son promesas del Nuevo Testamento. Y acá dice que si vivimos según el Espíritu, mire esa promesa, ¿no? Que si vivimos según el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne y tendremos la vida eterna. Es una tremenda promesa que tú nos das. Entonces, ¿vamos a hacer morir las obras de la carne? Sí. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Bueno, las obras de la carne hacemos morir cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, cuando vivimos según el Espíritu. Ahora, el Espíritu es la que nos va guiando, el Espíritu es la que nos va encaminando. Por eso Jesús dijo, Él os guiará a toda verdad. Es decir, ahora Él va a ser el Paracleto, Él va a ser el que nos va a guiar, el que nos va a encaminar, el que nos va a tomar de la mano y los va a llevar y los va a llevar y los va a conducir. Déjense conducir, déjense llevar, porque ahora Él va a tomar el control de ustedes y va a encaminarlos y les va a llevar a toda verdad. Es decir, es la garantía de error cero. Si nos equivocamos en algo, es porque no nos dejamos guiar por el Espíritu. Si nos salió algo malo, es porque no nos dejamos guiar por el Espíritu. Si nos portamos mal, es porque no nos dejamos guiar por el Espíritu. Por eso acá dice, todos los que son hijos de Dios, o todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esta es otra promesa que tu iglesia debe creer. Es otra promesa que tu iglesia tiene esa necesidad de saber que ya desde el momento que Cristo vive dentro del corazón por la fe, debe creer que el Espíritu ha tomado control para guiarnos, que el Espíritu ha tomado control para encaminarnos y de modo que nada debemos hacer si el Espíritu Santo no nos va guiando, no nos va encaminando, nada debemos hacer. Así que la iglesia, Señor, debe entender que si es guiada por el Espíritu de Dios, es porque son hijos de Dios. Es decir, que Dios su Espíritu Santo guía a todos sus hijos de manera natural, cotidianamente y permanentemente. Gloria al Señor. También la iglesia, Señor, la iglesia también debe creer, tiene la necesidad de creer que al ser hijo de Dios es heredero, es otra promesa. Esta es otra promesa maravillosa. Que la iglesia debe creer que al ser hijo de Dios es heredero y coheredero con Cristo, si es que padece juntamente con Él, para que juntamente con Cristo sea glorificado. Ahora, ¿de qué manera la iglesia tiene que padecer? Cada día la iglesia padece haciendo morir las obras de la carne. ¿Y cómo es que padece? Negándose a tomar aquellas cosas que su carne le pide. Negándose a hacer aquellas cosas que su carne le demanda. Su vieja naturaleza lo demanda. Porque la ley del pecado está allí para hacerse presente, para reaccionar ante un acto malo, ante una palabra, ante un grito, ante una ofensa. Ahí está, rápido, está allí para decirnos cómo debemos reaccionar de manera violenta, de manera perversa. Ahí está rápidamente. Pero tu palabra aquí nos dice
que nosotros como herederos y coherederos de Cristo, dice, padecemos, es decir, luchamos, nos negamos, no vamos a hacer, el Espíritu Santo me va guiando, el Espíritu Santo me va encaminando y nosotros nos tenemos que negar. Y cuando nosotros nos negamos a no reaccionar violentamente, perversamente, cruelmente contra la agresión de alguien, estamos padeciendo. ¿Por qué? Porque, claro, a veces puede ser que nos humillan con sus palabras y pueden ser humillantes sus palabras, pueden ser agresivas sus palabras, pueden ser violentas las palabras de alguien y que trata de humillarnos, aplastarnos allí con sus palabras. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Y cómo hacemos morir las obras de la carne? No respondiéndole violentamente a esta persona, no respondiéndole agresivamente a esa persona, no, en otras palabras, no pagando mal por mal. Ajá, no pagando mal por mal. Porque quien paga mal por mal no está padeciendo juntamente con Cristo. Cristo fue agredido, fue humillado, todo lo que pasó y soportó con el solo hecho de que de asumir la obra de redención del ser humano. De modo que nosotros, Señor, queremos disfrutar de esa nueva vida y para eso hay que padecer hasta hacer morir las obras de la carne. Esto es maravilloso para nosotros. También, Señor, en esta mañana queremos orar por todo nuestro liderazgo, empezando los pastores, supervisores, líderes, guías espirituales y todos ellos, Señor, y todos nuestros servidores, queremos orar por ellos. En primer lugar, Señor, queremos orar por los pastores, por el bienestar de su persona y de su familia. Hoy, en esta mañana, queremos orar por el pastor Jorge. Él está cumpliendo un año más de matrimonios. Creo que está cumpliendo 15 años hoy, su aniversario de matrimonio. Señor, que no le falte ningún bien, Señor, en este día, que todos en este día puedan darle una palabra de salud, una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra, Señor, que fortalezca su vida, a él, de su familia, porque son 15 años de matrimonio, y los años que se van sumando tienen que ser años de crecimiento y años de bendición. Oramos, Señor, para que ellos sean una familia llena del Espíritu Santo, sean personas que tengan compasión por las almas, que en estos 15 años de matrimonio juntos hayan crecido en esa pasión para las almas, que estén apasionadas por el crecimiento, Señor, del reino y la extensión del reino de Dios. Que en verdad, que esta extensión del reino de Dios sea en ellos una pasión en verdad en su corazón, que su vida esté llena del Espíritu Santo, que usen el poder y la autoridad de Dios en favor de tu pueblo, Señor. Y cada pastor, Señor, que trabajamos aquí en la ICCM LAT, oramos, Señor, para que estén llenos de tu Espíritu, para que estén apasionados por la extensión del reino, para que estén, Señor, tengamos la compasión por los perdidos y en verdad que caminemos todos los días en el poder y la autoridad del Espíritu para que siempre sea usado en favor de tu pueblo. Padre mío, muchas gracias y ayúdanos siempre a estar comprometidos con el desarrollo del liderazgo. Gracias, Padre Santo. También oramos en esta mañana, Señor, por nuestros supervisores, primeramente por el bienestar de ellos y de su familia, que no les falte ningún bien, estén llenos de todos los bienes que necesitan. Señor, que estén también, tengan compasión por las almas perdidas, que estén llenos del Espíritu Santo y de poder y autoridad, que estén llenos de tu palabra, Señor, de revelación de tu palabra para poder ministrar al liderazgo, que acompañen al liderazgo, Señor, durante todos sus procesos de crecimiento y desarrollo, y que de verdad, Señor, nuestros supervisores tengan esa compasión por los perdidos, tengan ese deseo de llevar a los perdidos, Señor, hacia adelante y que, verdad, Señor, haya mucho en ellos, en su corazón, Señor, mucha dependencia. Gracias te damos a ti, Padre Santo, gracias te damos a ti, Padre bueno, en verdad te agradecemos en gran manera. Muchas gracias, Jesucristo. También, Señor, en esta mañana oramos por nuestros líderes. En primer lugar, oramos por el bienestar de ellos, de su persona y el de su familia. Por todo el liderazgo, Señor, que hay en la congregación, empezando por los líderes
de las células familiares misioneras. Señor, que ellos, si bien es cierto en estos días no están ministrando directamente, pero sé que se están reuniendo para orar. En los días sábados se unen para orar, llevan a su grupo a la oración, a buscar más de la presencia de Dios, más del amor de Dios, más de la justicia de Dios, más de la santidad de Dios. Y eso es maravilloso. Por eso oramos por el bienestar de ellos. Oramos, Señor, para que todos ellos puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan avanzar, Señor, y no tengan falta de ningún bien. Oramos, Señor, que ellos y sus familias sean, Señor, llenadas, completadas con todos tus bienes, Señor. Todas tus benevolencias estén sobre su vida. Que sean personas llenas de compasión por las almas perdidas, que estén apasionadas por la extensión del reino de Dios, que estén llenos de tu Espíritu Santo, que estén llenos de tu palabra, que amen tu palabra, que amen la santidad, que amen el temor a Dios, que amen servir a Dios, que amen meterse y conducirse en el Señor. En verdad, Señor, te agradecemos a ti en esta hora por este tiempo maravilloso, por este tiempo glorioso que tú nos concedes, que tú nos das. Señor amoroso, muchas gracias, Padre. Gracias. Oh, muchísimas gracias, Dios Todopoderoso. La gloria sea para ti, la honra sea para ti, la alabanza sea para ti, mi Señor, Dios Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre, te damos a ti en esta hora. También oramos por nuestros guías espirituales, Señor, y los ministerios que sirven en la iglesia. Oramos por el bienestar de cada uno de ellos, de su persona, de su familia, que no les falte ningún bien. Que todos nuestros guías espirituales, Señor, que están allí consolidando al nuevo creyente, que están allí detrás de ese nuevo creyente, que estén apasionados, Señor, por la extensión del reino de Dios, que tengan compasión por las almas perdidas. Por eso que cada persona nueva creyente que le dan en sus manos al guía espiritual, valore a cada nuevo discípulo como Cristo lo valora. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, de modo que cada uno debe ser y debe estar enfocado en las cosas eternas de Dios. Dios amoroso, Gracias. te damos muchísimas gracias a ti. En verdad te alabamos, te adoramos, te engrandecemos. Que Dios, Señor, en gran manera por todas aquellas cosas que tú haces por nosotros. También, Señor, en esta mañana nosotros queremos orar, Señor, por cada servidor, que está sirviendo, Señor, todos los que sirven, Señor, los que están allí en la puerta de seguridad, Señor, ellos siguen adelante. También ahí tenemos, Señor, nuestros hermanos y hermanas que están con mujeres. Gracias por sus vidas, Señor. También tenemos allí a nuestros hermanos que enseñan, Señor, a todo el cuerpo de diáconos allí, que con voluntad sirven, que con voluntad y con amor, Señor, siguen allí. Yo te agradezco en verdad, Señor, por todo aquello que tú nos concedes y que tú nos lo das. Te agradecemos, Señor amoroso, en gran manera. Nos gozamos y nos deleitamos en ti. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amado Señor, en esta mañana, Señor, al estar aquí también queremos orar por todo el trabajo, Señor, que estamos haciendo, Señor, en este ciclo. Al empezar este año, nosotros estamos, Señor, empezando con algunas actividades y Señor, nosotros tendremos actividades importantes durante estos días, Señor. A partir del 16 tendremos un entrenamiento para todas las parejas, Señor. Para todas las parejas les enseñaremos a hacer un plan de vida familiar. Cómo es que ellos deben hacer un plan de vida familiar, cómo es que deben tener un plan de vida familiar. Y oro para que todos mis hermanos, Señor, que para las parejas jóvenes, adultas, o las que están ya de noviazgo también puedan participar, Señor. De modo que es importante en ellos y para ellos es importante que puedan, Señor, tener esta vida familiar muy, muy importante. Te damos gracias a ti, Padre Santo, en esta mañana. Te agradecemos en gran manera. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre justo. Te damos a ti. También queremos orar y la siguiente semana, Señor, tendremos la visita de nuestra misionera Natalie. Señor, el 22 tendremos la visita de nuestra misionera Natalie. Señor, y estaremos escuchando de lo que ella hace en el trabajo.
Y el 23 en adelante hasta el 27 tendremos la semana de clamor. Será una semana grandiosa de clamor y ahí estaremos, Señor, orando, clamando. Y Dios, que todos estemos integrados en la oración, que nuestro corazón busque clamar, que nuestro corazón busque orar, que nuestra vida busque ponerse en la presencia de Dios, que nuestro corazón desee estar en la presencia de Dios. Señor, que eso no falte en nosotros debe estar, Señor, ese clamor constante y permanente. También, Señor amoroso, en esta mañana queremos en verdad, Señor, agradecerte porque el día 28 tendremos nuestro ayuno general. Tendremos ahí nuestro ayuno general. Toda la iglesia el sábado estaremos, Señor, allí en nuestro ayuno general. Estaremos en ese ayuno, Señor, de bendición, en ese ayuno de gloria. Será un día de mucha bendición, Señor. Será de mucha bendición. Yo te agradezco a ti, Señor, por ese día de bendición. Te agradezco por ese día de gloria. Será un día de mucha bendición, Padre Santo. Gracias te doy a ti, Padre bueno, gracias te doy a ti, amantísimo Señor. Y también tendremos el culto de apertura, Señor amoroso, del año celular. Y luego terminaremos, Señor amoroso, allí con un entrenamiento sobre la visión y del 3 al 5, nuestro retiro con todo liderazgo. Oro, Señor, para que ninguno falte. Tendremos el retiro con todos los miembros del alma, el líder, el asistente, el anfitrión, el maestro de niños, Señor, y también algunos GES que pueden ir a este retiro. Va a ser una bendición, así que Dios sé que va a ser un tiempo de gloria, tiempo de renovación, tiempo de restauración. Lo creemos, Señor, porque es un tiempo que tú quieres restaurar, quieres levantar tu iglesia y quieres que tu iglesia se desarrolle en gran manera. Por eso oramos, Señor amoroso, en esta mañana también por nuestros misioneros. Señor, por tu misionera Natalie, que ya está en nuestros días, está en el Perú, y oramos, Señor, lo tendremos el 22 de enero, el domingo 22, lo tendremos en la iglesia, y estaremos oyendo, Señor, todo lo que ella viene haciendo en ese país. Oramos por el misionero Samuel Rodríguez, por su familia. Señor, ahora una de sus hijas se fue a España, se fue como misionera, se ha ido a un trabajo que tú los has llamado, a ese trabajo misionero, a esa familia. Bueno, respáldalo, Señor, y ayúdale a ella, Señor, también a poder salir adelante, a desarrollarse, a crecer en toda la obra que tú, Señor, le has dado. También oramos, Señor, por la misionera Carmen Paredes, Señor, que ella está en el Cuerno del África, y Dios allí usa su vida para tu gloria, pero te rogamos que ella está allí, Señor, porque está aprendiendo el idioma para poder trasladarse al siguiente país donde tiene que estar llevando a cabo su misión. Así que te ruego, Señor, de ahí donde se encuentra, ella, dale la capacidad de aprender el idioma y los idiomas que sean necesarios, ¿no? Para que pueda en verdad llevar a cabo su tarea, llevar a cabo su obra. Bendito sea tu nombre. Oramos, mi Señor, para que la obra misionera, también oramos por la obra misionera que hacemos aquí en el Perú, por la obra misionera en Huancavelica. Oramos, Señor, para que esa congregación también crezca, Señor, se desarrolle, se expanda hacia otros lugares. Y Dios debe expandirse en la iglesia, debemos salir hacia otro lugar y expandirnos, Dios, porque esa es la tarea de tu iglesia, la extensión del reino de Dios, no solo adentro, sino también hacia afuera. Así que oramos, Padre Santo, por la obra misionera también en Ancón. Dios, queremos que esta obra también crezca, se desarrolle exponencialmente y se haga una obra grande, se haga una obra importante, se haga una obra buena, Señor. Este año estaremos saliendo, cada grupo familiar por subsectores. Vamos a salir 2 veces al año, vamos a visitar Ancón, y ahí vamos nosotros a trabajar, Señor. Ahí vamos a hacer la obra, vamos a tener la felicidad de ir pisar terreno, Señor, misionero, porque cuando vamos a Ancón estamos pisando terreno misionero, y vamos a entender un poco a los misioneros cómo hacen la obra cuando se van a otros lugares, a otros países, a otras latitudes, lejos de su país, y a veces a lugares inhóspitos. Quién sabe, el lugar de Ancón no sea un buen lugar de referente,
sin embargo, en algo nos servirá para ayudarnos a entender el trabajo misionero. También queremos orar, Señor, en esta mañana. Presentamos las necesidades de salud de nuestro país, de los hermanos y de los que han presentado en este día. Tenemos ahí a Walter Infante, que tiene ese derrame, Señor, cerebral. Oramos, Señor, para que en primer lugar Él levante sus ojos a ti. Crea, Señor, que tú, Señor, le has que tú estás allí para ayudarle, Señor, y toda la familia crea también que tú estás allí para ayudarle, Señor, que salga de ese derrame, que salga de ese estado de derrame, Señor, levántalo poderosamente, que se rinda a ti de todo corazón, que cree en ti, Señor, que se doblegue delante de ti y entonces luego te sirva con todo su corazón, te sirva con todo su ser, te sirva con toda su alma, Señor, con todo su ser te sirva abundantemente. Dios, oramos, Padre Santo, oramos por la salvación y la sanidad, Señor, de Walter Infante, y que sea un hombre sano completamente, Señor, y sea un hombre, Señor, realmente libre, completamente libre. También oramos, Señor, por nuestro país, que perdones los pecados de nuestro país, pecados de incredulidad, pecados de idolatría, pecados de violencia, pecados de corrupción, pecados de injusticia. Perdona, Señor, los pecados de nuestro país, pecado de soberbia, pecado de orgullo, pecado de vanidad, Señor, pecado de lujurias, pecados y más pecados, Señor, pecado de iniquidad, Señor. Perdona toda iniquidad, Señor, en nuestro país. Perdona, Señor, nosotros como hijos tuyos imploramos, Señor, imploramos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, imploramos a ti por nuestro país. También, querido Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra, Señor, es fiel, tu palabra es verdad, tu palabra es buena para todos nosotros. Señor, oramos, Señor, para que nuestro país tenga paz. Tenga paz, Señor. Hay intereses egoístas, hay intereses personales, hay intereses empresariales, hay intereses de toda índole, Señor. Hay un río revuelto, como dice el dicho, hay pescador, la gente pesca ahí para sus propios egoísmos. Todos quieren sacar su ventaja, Señor. Bueno, oramos en el nombre de Jesucristo para que eso no suceda en nuestro país. Señor, te rogamos que primeramente oramos por la paz de Cristo. Que la paz de Cristo se dé en nuestro país. La paz de Cristo venga a cada vida. La paz de Cristo esté, Señor, en cada vida, en cada persona. La paz de Cristo sea una tremenda bendición, Señor, en nuestro país para todos, Señor, las personas, Señor, la paz de Cristo, bendito Dios. Oh, la paz de Cristo, Señor. Oramos por la paz de Cristo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. También, Señor, queremos orar en esta mañana, Señor, porque levantes más emprendedores, levantes más bolsones de trabajo, Señor, y oramos por nuestras autoridades, para que las autoridades, Señor, puedan tomar buenas decisiones en medio de estos conflictos sociales, en medio de estos desórdenes sociales. Señor, que nuestras autoridades tomen las decisiones pertinentes, tomen las decisiones que les corresponden, tomen las decisiones que son necesarias. Oramos, mi Señor, oramos, mi Dios, oramos, mi Rey, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos, Padre Santo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo ponemos en tus manos, todo lo ponemos allí para la gloria y la honra de tu gran nombre. Amén. Ya, amén. Gloria al Señor. ¿Cómo están mis hermanos? Amados hermanos, muy buenos días. Ahí tenemos allá conectados 60 dispositivos. Muy bien. Qué bueno que están ustedes allí, ya 61. Cada minuto va a ir aumentando. Entonces vamos a tener en esta mañana el tiempo de poder también meditar tu palabra, pero también vamos a cantar. Amén. Buenos días una vez más. Qué bueno estar con ustedes alabando al Señor a través de esta canción y también ahora meditando su palabra y dejando que su palabra nos confronte para poder aprender algo y poder vivir bajo su voluntad. Bueno. Cantemos.
alabar y adorar al Señor en todo tiempo. En tiempo de paz, en tiempo de alegría, en tiempo de aflicción, pero ahí nuestro canto debe estar siempre para el Señor, dándole gracias y aceptando su soberanía y entendiendo sus promesas. Aleluya. Bajo la sombra de un arbolito. Una vieja canción, pero muy buena para alabar al Señor. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los gritos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el huerto con su agua bendita. Entre los gritos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el huerto con su agua bendita. Sí, Señor. Estás en toda la naturaleza, porque tú eres el creador. Qué bueno es mirar todas las cosas y entender que lo has creado tú, Señor, tan perfecto, con sus límites, con sus beneficios, para que nosotros podamos disfrutarlo, pero también cuidarlo. Así que vamos a decirle, Señor, gracias por tu creación. Gracias. Sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los gritos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el puerto con su agua bendita. Entre los gritos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el puerto con su agua bendita. Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a tratar de meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Vamos, por favor, no se olviden siempre, con la palabra del Señor en la mano. Hoy estamos 5, pongan la fecha ahí en su devocionario también. Hoy estamos 5 de enero del 2023. Es un tiempo que debemos pasar, un tiempo que debemos estar meditando ahora la palabra del Señor. 5 del 1 del 2023, la lectura está en Números 33 del 1 al 54, hasta la lectura en esta mañana, y la meditación estará en Lucas 14 del 1 al 6, y ahí tomaremos un versículo para poder meditar en la palabra del Señor. Entonces vamos a ir al libro de Números 33 del 1 al 54, ya mi esposa lo escribió. Así que vamos a ir Números 33. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová,
Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataba. Salieron de Kibrot Hataba y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Salieron de Bene-Jacán y acamparon en el monte de Gidgat. Salieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbatá. Salieron de Jotbatá y acamparon en Abroma. Salieron de Abroma y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Jod. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Jor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abaraim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gat. Salieron de Dibón-Gat y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en el monte de Abarim delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Bet-Sittim en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os lo he dado para vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis muchos por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno por las tribus
de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Wow. Bueno, ahí está la advertencia del Señor, clarísima, ¿no? Clarísima, como Dios cuando saca a su pueblo, lo lleva, lo conduce a nuevos lugares, a nuevos territorios. Cada uno debe estar consciente de eso. Muy bien, vamos en Lucas capítulo 14, del 1 al 6. Así, por favor. Lucas 14, del 1 al 6, dice la palabra de Dios. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podrían replicar estas cosas. Ajá. Gloria al Señor. Vamos entonces a ir al versículo número 2. Versículo número 2. ¿Ya? Pongan allí, por favor. El versículo es pequeño. Entonces, versículo número 2. Vamos a tratar de meditar. Y transcriba el versículo 2. Primero hacemos el círculo allí, ¿sí? El círculo allí en la Biblia. Ponemos la fecha 5 del 1 del 2023. ¿Ya? Entonces, y ponemos el versículo a meditar, que es el 2. Y ahora transcribimos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es el versículo 2? Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Muy bien. Sí. Muy bien, ya está escrito ahí. Entonces, vamos a ir tratando de entender este pasaje, tratando de comprender este pasaje acerca de lo que el Señor nos viene hablando. Dice: y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Vamos a ir por ahí. ¿Qué quiere decir? Cada persona se presenta delante de Cristo en el estado que está. Mejor dicho, las personas deben presentarse delante de Cristo en el estado que se encuentra. Cada persona debe presentarse delante de Cristo en el estado que se encuentra. Y ese es el llamado de Dios, ¿no? Ven cómo estás. Ven, acércate cómo estás. A ver, vamos a ver rápido a ver el contexto para poder entender este pasaje. Jesús lo habían invitado a almorzar, porque siempre lo invitaban a almorzar, ¿no? A él y sus discípulos iban a almorzar. Y dice que era un hombre importante, dice el pasaje, ¿no? Dice ahí el pasaje que era un gobernante, dice, y ese gobernante era fariseo. Ahora, ¿qué tipo de cargo tenía como gobernante? No dice, pero que sí dice que era un gobernante. Pero a la vez dice que lo señala que era fariseo. Y lo invitó a su casa, a comer. Y Jesús solía ir, Jesús no tenía problema, ¿no? Él se iba a comer con los publicanos, y aquí lo encontramos con los fariseos, porque él no tenía problema, porque él había entendido que la salvación es para aquellos, es para todos, ¿no? La salvación es para todos, y que no hay distinción de personas, ni de raza, ni de credo, ni de lengua, ni de nada. La salvación es para todos. Así que estaban allí, y la gente que estaban ahí dice que lo acechaban, es decir, que lo estaban mirando de reojo, es decir, que estaban vigilando sus pasos,
Es decir, que estaban allí mirando sus movimientos, qué hacía, cuál era su comportamiento. Entonces, es interesante cómo es que hay personas que reaccionan pues de diferentes maneras, ¿no? Que reaccionan de diferentes maneras. Y aquí el pasaje dice pues, y les echaban, ¿no? O en otra Biblia dice que lo miraban sigilosamente, lo estaban mirando sigilosamente. A ver, ahí vamos a leerlo allí en la NTV. Dice, a ver, en la NTV dice, y la gente lo observaba de cerca. Le estaban observando, estaban tratando de mirar qué es lo que él hacía o qué es lo que él no hacía. Otra versión dice, y estaban pendientes de lo que Jesús hacía. Estaban allí estaban tratando siempre de ver sus pasos, movimientos de sus pasos. O dice que lo estaban vigilando, atentos. Bueno, y así. Entonces, cada versión, hay versiones que de alguna manera tratan de explicar un poquito qué pasó en ese momento. Bueno, entonces ellos estaban mirando al Señor, estaban atentos allí, qué es lo que el Señor iba a hacer. Y entonces, y ahí viene nuestro texto, dice, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Un hombre hidrópico, ¿qué es un hombre hidrópico? ¿Cómo entendemos al hombre hidrópico? Bueno, uno va al diccionario y dice que el hombre hidrópico es una persona que sufre de hidropesía. ¿Y qué es la hidropesía? Es una endemia, es la persona, para hacerlo más sencillo, es la persona que retiene líquido, acumula líquido en los tejidos, en las cavidades del cuerpo. Y por eso que hay personas que cuando retienen líquido se hinchan sus brazos, ¿no? Se hinchan sus piernas, en algunos casos empieza hinchándose los pies, pero así como un tamalito bien grueso, ¿no? Entonces el hombre hidrópico es la persona que retiene mucha agua y entonces sus cavidades está lleno de agua, ¿no? Pues se llama hidrópico. Hidro pues viene de agua, ¿no? Entonces se llena de agua y se hincha por eso. Y entonces eso es una situación que obviamente es una situación de mal en ese momento, ¿no? Entonces la persona que estaba allí estaba expectante qué es lo que iba a hacer. Y qué importante es que la persona esté buscando de Dios, qué importante es que la persona esté acudiendo a Dios, qué importante es que la persona esté dispuesta a estar donde está Jesús, o donde va a llegar a Jesús, o donde se va a hablar de Jesús, o donde se va a adorar a Jesús, donde se va a glorificar a Jesús. Y qué bueno es que la gente esté allí, esa gente que tiene necesidades. Y bueno, y estaban ahí, las personas por lo general viven pues con sus males, viven con sus problemas, conviven con sus problemas, porque no tienen salida, no tienen salida. Y este hombre hidrópico estaba allí, pues la medicina pues no estaba bien adelantada, y posiblemente había llevado un tratamiento, o estaba llevando algún tratamiento médico esta persona, pero ahí estaba la persona allí esperando a Jesús. Y cuando Jesús llegó allí, dice que él estuvo allí, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, y de pronto se puso delante de él. Y entonces la gente comenzó a mirarlo sigilosamente, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar el Señor? ¿Qué acción va a tomar? Y bueno, cuando él lo mira, lo observa y hace una pregunta. Y es interesante lo que el Señor, como estaban mirándole, como estaban viéndole, entonces es intencionalmente el Señor le hace una pregunta a los que estaban allí, a los intérpretes de la ley, es decir, a los escribas, les hace una pregunta, y dice a los intérpretes de la ley y a los fariseos, le dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué creen ustedes? Le dice Jesús, y más ellos callaron. ¿Y por qué cayeron? Porque estaba ahí el hombre con la necesidad, estaba allí como el hombre con el problema, estaban ahí, y ellos sabían que Jesús lo podía sanar, y ellos sabían que Jesús lo podía liberar.
Y ellos sabían que Jesús lo podía dejar libre. Y eso es importante. Es importante saber lo que el Señor puede hacer. Mire, estos intérpretes de la ley, los fariseos, sabían lo que Jesús podía hacer. Por eso quedaron calladitos. Por eso se quedaron calladitos, porque no quisieron comprometerse con lo que Jesús quería hacer. Ellos siempre se lavando rápido, ¿no? Entonces, no se quisieron comprometer, porque ellos sabían. Yo creo que eso pasa también con los creyentes, ¿no? Los creyentes también sabemos lo que Cristo puede hacer. También sabemos porque Jesús no sanó solamente en aquel tiempo. Hoy día también lo hace por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? También lo hace por medio, ¿y de quién más? Lo hace por medio de sus hijos, de su pueblo. Porque Jesús ha ordenado que pongamos las manos allí sobre ellos y serán sanos. Y bueno, pues, ¿y cuando ponemos las manos allí? La gente sana, el Señor lo sana, el Señor lo libera. ¿Y por qué? Porque esa es su palabra, porque esa es su promesa. Por eso la gente es sanada, porque Dios ha dado la promesa. Oren por ellos, pongan las manos y sanen enfermos. Así que, por eso en el nombre de Jesucristo oramos y los enfermos se sanan. ¿Por qué estamos orando las mañanas por los enfermos? ¿Simplemente por asuntos religiosos? No, oramos creyendo que el poder de Dios actúa en la vida de esa persona. Creemos en el poder de Dios, que inmediatamente cuando oramos, el poder se acciona de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que eso tenemos que hacer. Orar por los enfermos, clamar por los enfermos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así que no son asuntos, no son repeticiones vacías, huecas, vagas, gaseosas, no. Son acciones que nosotros creemos en las promesas del Señor. Por eso oramos. ¿Cuándo creen eso? ¿Ah? ¿Cuándo creen? ¿Creen que nosotros oramos para que la gente se sane o solo oramos simplemente para cumplir la oración nada más? No, nosotros oramos para que la gente se sane, para que sean libres, para que el Señor les conceda la petición de su corazón. Ajá, y es lo que vemos aquí. Y ellos sabían. Ahora, claro, a diferencia de ellos, es que ellos simplemente sabían, pero no se querían comprometer. Nosotros no solamente sabemos que Cristo sigue sanando por su Espíritu Santo, nosotros no solamente creemos que Jesús sigue liberando por su Espíritu Santo, nosotros creemos que el Señor sana, sigue liberando por medio de su iglesia, por su Espíritu Santo, a través de su iglesia. Nosotros lo creemos, pero nosotros hacemos intencionalmente que suceda. Es decir, le decimos a la gente, el Señor todavía sigue sanando. El Señor todavía sigue liberando. El Señor todavía sigue salvando. El Señor todavía sigue restaurando. El Señor todavía sigue liberando. Todavía. Restaura familias, restaura hogares, rompe los vicios, libera a la gente de los vicios. ¿Por qué? Porque el Señor sigue trabajando. Jesús dijo, yo y mi Padre trabajo. Porque el Señor sigue trabajando. Él no se cansa, gloria a Dios. No, Él sigue trabajando, día y noche trabaja Él. Es incansable nuestro Señor. Ahora, a diferencia de los fariseos y de los escribas, que ellos sabían que Jesús era capaz de sanarlo y era capaz, ellos quedaban callados y no decían nada. Nosotros no nos quedamos callados, nosotros hablamos, nosotros decimos, nosotros proclamamos el nombre de Jesús, nosotros hablamos del poder de Dios, hablamos del poder de Cristo. No solamente hablamos, también oramos en el nombre de Jesús para que suceda. Wow, qué diferente, ¿no? Nosotros hablamos para que sucedan las cosas, hacemos que las cosas sucedan, hacemos que las cosas sucedan. Bueno, y ahí vemos nosotros a Jesucristo, ¿no? A estos intérpretes de la ley que no dijeron nada. Y dice, callaron. Entonces Jesús, al ver su silencio, ahora no su incredulidad, su silencio, porque ellos creían lo que iba a hacer. Ellos sabían lo que podía hacer el Señor. Tomándole, dice, le sanó y le despidió. Se acabó, punto. El Señor, cuando alguien viene y se pone delante de Él, es porque conoce su necesidad. A veces el Señor tenía formas. A veces le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Se acuerda? Al ciego del Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero ver. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. Entonces, anda y lávate. Ya está. Y esas cosas es lo que uno aprende. Pero ahora vemos aquí a este hombre hidrópico que se puso delante de él. No le dijo, ¿qué quieres que te haga? No le dijo, ¿qué quieres? No le dijo, bueno, si crees, al que cree todo es posible. ¿Se acuerdan que le dijo al padre de familia?
cuando vino que orara, Señor, por favor, ora por mi hijo, que el demonio lo tira al agua, lo tira al fuego, lo quiere matar, lo quiere destruir. Jesús dice, ¿tú crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. Pero a este no le pregunta nada, ni siquiera su nombre. Dice, y es interesante porque dice, y él tomándole, se lo agarró, ven acá, lo tomó y le sanó, se sana. Y el agua desapareció de su cuerpo. Volvió otra vez, se les pasó el hinchazón de los brazos, de las piernas, de la cara que estaba carón, así todo desapareció. Volvió y todo quedó, ¡wow! Todos quedaron impactados. ¿Por qué? Porque así es el poder de Dios, funciona en el acto. Así es el poder de Dios. Eso no es otra forma del Señor. A veces funcionaba en el acto. A veces decía, a ver, te voy a echar barrito, le echaba un poco de barro, ¿se acuerdan? Escupió en el piso, hizo un lodito, lo echó en los ojos y dijo, ahora anda, lávate en el estanque de Siloé. Y él tuvo que irse así a lavarse el estanque de Siloé. A los otros no, a los otros le puso la mano y hasta sanaron. A otro hizo que sanara poquito a poquito. Y ahora ves, sí veo a los hombres como árboles. Allá otra oración. Y ahora, sí, ahora veo que los árboles caminan. A otra oración. Dios, el Señor, actuaba de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero que hacía la obra, que hacía el milagro, lo hacía. Y él era capaz de hacerlo. Y los fariseos sabían eso. Por eso que se quedaron calladitos. Y el Señor, a vista de que ellos vieron que no se querían comprometer, ok, dijo, está bien, ustedes no se comprometan, pero yo vine para eso. Yo vine para liberar, yo vine para sanar, yo vine para restaurar. ¿Se acuerdan que él dijo para eso, el Hijo de Dios vino? He venido para liberar de la cárcel, para sacar a los encarcelados, a los enlutados. He venido para eso. Entonces él comenzó a liberar, lo liberó a este hombre. Y lo sanó. Y quedaron extra. Ahora, yo no sé que si ni siquiera le tocó. Porque ahí era la confusión de ellos. Era gran confusión. Que no debían trabajar el día. No debían trabajar. Y la pregunta, ¿y si el Señor no lo tocó? Simplemente le dijo, si hace sano. Y solamente fue sano. ¿De qué le podían acusar? No le podían acusar de que de hablado, porque sí se podía hablar en el día de reposo. Sí se podía hablar en el día de reposo. Pero lo que no se podía era trabajar. Y el Señor lo sanó. No dice que, ahora, poner la mano a alguien, saludar con un abrazo, no, eso no estaba prohibido. Darle su beso de bienvenida, poner el aceite aquí en la cabeza, todo eso era parte del día de reposo, no había problemas. El problema era trabajar. Claro, pero ellos querían dar la connotación que sanar a alguien era un trabajo. Claro que es un trabajo espiritual, pero ellos más hablaban por el trabajo físico. Pero estaban confundidos allí porque no tenían argumento para acusarlo. ¿Por qué? Porque sí, había ordenado a la enfermedad que se vaya. O de repente puso la mano en él solamente. Y ese no es poner la mano en la mano sobre él. No es trabajo. Y no tenían forma de cómo acusarlo, no tenían forma de cómo ir contra él, no tenían manera de ir contra él. Y Jesús le hace una pregunta, y Jesús era tremendo, ¿no? Extraordinario nuestro Señor, porque, bueno, pues es el Señor, ¿no? Entonces dice aquí, en versículo 5 dice, y dirigiéndose a ellos, dijo, mira la pregunta, va a ser otra pregunta que le va a dejar calladitos, porque ahora Jesús va a saber que tiene la respuesta, pero no le quieren tampoco decir porque se comprometerían ellos. Y el pueblo se daría cuenta que ellos son violadores de la ley y que buscan que otros no violen, pero ellos sí la violan, ¿no? Entonces dice el versículo 5, dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno, dice, ¿no? ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque muchas veces hacían eso. A veces de pronto se salían en el día de reposo y veían a su burrito que se ha caído en una zanja, o a su buey que se ha caído en una zanja.
¿Qué hacían ellos? Sacaban, decían, bueno, solamente lo he sacado, yo no he trabajado, simplemente lo he jalado. Sí, pues puede ser a trabajar, pues. Y entonces Jesús dice, eso es trabajo. Ese es trabajo. Pues ustedes hacen eso. Ustedes hacen eso. Y si ustedes hacen eso por un buey, y si ustedes hacen eso por un burro, ¿cómo yo no haré por un hijo de Abraham? ¿Cómo yo no lo voy a hacer? ¿Ah? ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy a liberar a una persona? Aunque sea días de reposo. Y dice, y no le podían replicar estas cosas. ¿Por qué no le podían replicar? Porque eso hacían pues, ellos. Eso hacían ellos. Eso hacían ellos. Entonces, aquí el Señor nos va entonces a enseñar claramente que por encima de las normas están las personas. Dios quiere que nosotros en verdad amemos al prójimo, amemos a nuestros hermanos y busquemos siempre el bienestar de cada uno de ellos. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es saber cómo es que el Señor está siempre listo para sanar a aquellos que vienen a Él. Y aquí encontramos finalmente una palabra, ¿no? Que este hombre estuvo en el lugar correcto, a la hora correcta, y conversó con la persona correcta para que recibiera ese milagro. Y esa persona recibió el milagro. Y usted está aquí en esta mañana, en la hora correcta, en el tiempo correcto, con el Señor que es correcto. El Señor está allí y el Señor está para sanar, para liberar y para mostrar su amor hacia su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias porque nos recibes como nos presentamos y no nos vamos como llegamos, nos vamos sanos, nos vamos libres, nos vamos descargados, nos vamos, Señor, llenos de tu gracia, llenos de tu amor, llenos de tu bondad. Gracias por este devocional de la mañana. Oro por cada hermano que está conectado, Señor, que esta palabra alimente su vida, que esta palabra, Señor, alimente su ser y que esta palabra, Señor, fortalezca todo su interior. Muchas gracias te damos y oramos por cada uno, Señor, que en este día todos ellos alcancen esa gracia y esa bendición. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno es recordar que Dios conoce nuestra necesidad física, espiritual, toda clase de necesidad Él la conoce y Él está siempre dispuesto a suplirla, pero tenemos que confiar en Él, creer en Él y saber que Él es el soberano y nos ama y su voluntad siempre es buena para nosotros y que tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo de esa manera, ¿no? Por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones, primero valorar la persona. Que Dios nos ayude a hacer eso siempre. Amén. Muy bien. Nos vemos. Un abrazo. A disfrutar. A todos los que están ahí conectados. Tenemos 83 dispositivos. Excelente. Un abrazo. A todos, a todos. A todos, por favor, un abrazo.